Saludos mis compañeros Darks, les comunica su servidor Silo, y en esta ocasión les doy la bienvenida a la retrospectiva jugable del Phantasy Star Online 2. La razón de por qué hago este video es porque para cuando estoy filmando esto ya han pasado 1 o 2 meses desde que salió el servidor americano del juego, y supe que ellos ya comenzaron con la calidad de vida que tiene actualmente el servidor japonés. Y pensé, ¿por qué no platicar en base a mi experiencia personal cómo fueron las cosas en las temporadas anteriores? Tengo que avisarte una vez de que voy a estar usando gameplays de otros youtubers, así que en la descripción verán los canales de sus respectivos dueños. Dicho esto, comenzamos. Bueno, voy a tener que hacer trampa aquí debido a que la primera temporada no la jugué a su debido tiempo. Pero como entre la primera y la segunda jugablemente casi no hubo diferencias, pues puedo saber lo que se vivió en su momento. El juego comenzó con las clases Hunter, Ranger y Force. El Hunter siendo la típica clase de trancazos, el Ranger siendo la clase que ataca de lejos, y el Force son magos ofensivos. Así es, y así duró hasta el final de la temporada cuando introdujeron al Fighter, el Gunner y el Taker. En el caso del Hunter y el Fighter, la diferencia clave es que lo que el Hunter tiene en defensa, el Fighter lo tiene en velocidad. El Gunner tiene tácticas más rusheras y el Taker son magos de soporte básicamente. Y estas clases fueron liberadas justo cuando Elder salió. Y ojo, en palabras de los más veteranos, los requisitos para desbloquearlas eran estúpidos. Tenías que recolectar unos minerales súper raros. Tan traumática fue la experiencia de quienes vivieron en su momento eso que ya ni siquiera se acordaban. Pasando los prefields que salieron en su momento, había salido el bosque, las cuevas, el desierto, la tundra, los túneles, el continente flotante, las ruinas y el Sanctum. Aunque con este último no lo aprovecharon en la historia hasta la segunda temporada. En el caso de la tundra se caracterizó por ser el escenario donde debutaron las catapultas. Y la ruina se caracterizó porque hay obeliscos los cuales si no golpeas, bofean a los Darkers. Y ya yo creo que fueron los únicos prefields que tuvieron algo de especial. También están los Advance Quests, no sé si debutaron al final de la primera temporada o al principio de la segunda. Estos son básicamente prefields en los cuales hacen spawn más enemigos de lo habitual. Y por supuesto, la propia misión te da más experiencia de lo normal. Hoy en día la dificultad Very Hard específicamente pide solo una cápsula, pero en su momento pedía 10, creo que ese cambio no lo hicieron hasta la tercera temporada. Y aparte de experiencia, otra razón por la cual uno iba a esas misiones era para farmear piedras, y con esas piedras comprabas armas chetadas del momento. Hoy en día ya no las puedes conseguir y lo más cercano a eso son skins de dichas armas. En cuanto a los Emergency Quests o Urgent Quests en el server americano, eran básicamente prefields con enemigos chetados para el momento, y los jefes pues eran enemigos que no los encontrabas de manera regular. Y lo chistoso es que el fandom no jugaba esas misiones como se debería. Lo que los jugadores hacían era básicamente ir a la segunda habitación y ahí quedarse, y ya para cuando quedaban 5 minutos ya se iban a matar al jefe. Eso sí, hubo uno que otro emergency que sí, el objetivo sí era matar minions a lo estúpido. El segundo mejor emergency que había era uno en el que enfrentabas al Barda, una versión chetada de él. Y le dábamos una friega debido a que él soltaba la mejor armadura de aquel entonces. Y aquí tengo una foto de esa armadura, más bien la parte de la espalda. Las piezas de brazos y piernas las hice invisibles nomás porque no me gustaban cómo se veían. Y pasando al mejor raid, obviamente Elder era el mejor. Debido a la voz del personaje y la música que le dieron, daba la impresión de que estuvieras en una batalla apocalíptica. Y durante una buena parte de la segunda temporada, básicamente los mejores raids eran esos dos. Ya hablando de calidad de vida, empiezo con los support partners, los cuales son compañeros personalizables, los cuales su propósito es hacerte favores en misiones de recolección. Yo personalmente siento que ya les hace falta que les den otro propósito aparte de ese. No sé, solo es mi opinión personal. Y el sistema original del grind era un dolor de cabeza. Verán, antes para maximizar un arma primero tenías que grindearla más 10, y luego al desbloquear el potencial el nivel se reiniciaba. Lo más gacho del asunto era que en el camino podía fallar, y aparte de fallar te podía bajar niveles del arma. Y este sistema perduró hasta la cuarta temporada, pero de eso ya hablo en su momento. Las armaduras fue lo único que conservó el método anterior. Pero, a diferencia de las armas, una vez que llevas a más 10 las armaduras ya terminaste. Y créanme, Dudu y Mónica fallan tanto, pero tanto que son motivo de memes. Solo googleen y sabrán a lo que me refiero. Comenzando la segunda temporada debutó con la clase Braver, la cual se caracteriza por combinar tácticas de contacto y de rango. Fue la primera clase en darle importancia a la stat Dexterity, y también debutaron los escenarios de la playa, el Quarry y Seabed. Bueno, también el Darker's Den.
La playa se caracteriza porque dependiendo si es de día o de noche cambia la forma de atacar de los animales nativos. El quarry se caracteriza porque hay teletransportadores a lo largo del mapa, y me sorprende porque esa dinámica no la implementaron en futuros escenarios. Y Tibet, que se caracteriza porque dependiendo del nivel del agua define cómo atacan los enemigos. Y en el caso de Darkest Den es un escenario que puedes acceder si juegas mucho a los Time Attack Quest, misiones las cuales no estoy seguro si debutaron en la primera o en la segunda temporada. Volviendo al tema del Darkest Den, en este escenario fue donde debutaron los clones Darker. También en esta temporada debutó un enemigo especial llamado el Cougar. En su momento sí que fue un dolor de cabeza por el hecho de que se movía mucho y no teníamos habilidades como ahora. Y este enemigo, por cierto, sale en otro juego de Sega llamado Border Break, y desconozco si en el servidor americano sale este enemigo también. También en esta temporada debutaron los Extreme Quest, que son misiones en las cuales peleas contra enemigos los cuales normalmente no estarían juntos. Estas misiones para acceder ocupas un pase el cual te dan a diario, pero no te preocupes. Si no juegas mucho esto, los pases llegarán solos, acumularás muchos, créeme. Y bueno, ya hablando del aspecto jugable, estas misiones tienen retos por cada habitación, y si los cumples, la siguiente habitación va a ser más fácil, pero si no, te vas a llevar una friega. Además de que en estas misiones ganas más dinero de lo habitual, por si andas en bancarrota. Lo más extraordinario que hubo en materia de emergencies fueron definitivamente las misiones de defensa, las cuales fueron algo nuevo para el momento. Y bueno, la dinámica es obvia, no dejar que el enemigo destruya tus bases. Otra cosa que hizo esta temporada fue definitivamente agregar la dificultad Super Hard, la cual en su momento se sintió como estar jugando los juegos de From Software. Y otra cosa que también pasó en esta temporada fue que fue la primera que agregó eventos de temporada. Que eventos de Halloween, Navidad, por poner unos ejemplos. Aparte del Barda, Dark Falls Loser fue un buen ejemplo de por qué es importante saber a dónde estar golpeando el enemigo, ya que él fue el primer enemigo grande que ocupaba estrategia. Ya entrando en la tercera temporada, aquí debutaron los escenarios de Shironia, el Facility y Kuron. Shironia se caracterizó simplemente porque estaba repleta de catapultas, y porque los Kuronite, los enemigos nativos de tanto este escenario como Kuron, están del lado de los Darkers. El Facility, al menos en mi opinión personal, se caracteriza porque ahí siempre hay un despapalle. Muy seguido ves como los Darkers se pelean contra los enemigos nativos del lugar. Y una cosa que tienen en común estos dos escenarios es el hecho de que son de una sola habitación, a diferencia de los Free Fields anteriores que eran de dos. Kuron por otro lado aplicó una dinámica muy distinta. Todo lo que tienes que hacer aquí básicamente es estar matando enemigos hasta conseguir 500 puntos. Y cuando los consigues tienes dos opciones, continúas matando minions o te vas directo al jefe. Ya se me estaba olvidando, en esta temporada debutó la clase de Bouncer, la cual se caracteriza por ser una clase intermedia entre daño físico y mágico. Y ya que hablo de la clase, hay un comentario que quisiera hacer acerca de los Jet Boots, su arma mágica. Hoy en día, en plena sexta temporada, los Jet Boots solo tienen 4 Photon Arts. 4. El fandom hace mucho llegó a la conclusión de que cuando Sega hizo esa arma, no sabía lo que estaba haciendo. Lo que caracteriza a los Jet Boots es que tienen acciones secundarias en todas sus habilidades. Con solo decirles, 3 de ellas son magias. Digo esto nada más para que se den una idea de lo complicado que es el concepto en sí. En tema de calidad de vida debutó el Daily Boost, el cual es un try boost constante, el cual se rellena con las misiones que tienen las flechas azules que están viendo en pantalla. Y bueno, ya para ser más específico, este boost te da experiencia, suerte y dinero extra. También debutó el sistema del crafting, el cual tenía el propósito de hacer que armas inferiores a las de 10 estrellas pudieran rivalizarlas. Y hoy en día esa dinámica se repitió, pero para las armas de 3 estrellas para que pudieran rivalizar a las de 15. También puedes agregarle efectos extra a tus armaduras si estás en el escenario apropiado, por supuesto. También creo que esta temporada fue la que implementó el sistema de los sets, o sea, el equipo que usas por clase. También obtuvimos el casino, el cual pues están los típicos minijuegos de que suele haber en estos lugares. Está la típica máquina tragamonedas, Blackjack, el cual por cierto en vida real fue aquí donde aprendí a jugar ese juego. Vamos, pásate. ¡Hijo de tu madre! El Meseta Shooter, juego el cual depende más de habilidad que de suerte, y es el mejor a la hora de estar farmeando las monedas. Arkma Slot, que es como la máquina tragamonedas del Rappi, solo que aquí el riesgo es mucho más alto, a costa de que el beneficio sea mayor si te va bien. Ahora van a ver lo fácil que es perder aquí.
Ok, definitivamente la suerte no es lo mío. También está la ruleta, pero... ese juego no me arriesgo ni de chiste. Lo único triste de este casino es el hecho de que se nota que Sega le metió tanto trabajo y para que siempre esté vacío. Y ya que paso por aquí, un comentario que quiero hacer es que esa área que lleva en construcción, pero... llevamos en la 6ª temporada y no ha habido ningún cambio por ahí. Y tristemente, ni con la posibilidad de comprar Star Gems semanalmente, este lugar se llena. No, simplemente está vacío. También introdujeron los Challenge Quests, los cuales son misiones en las que tú llegas sin armas, sin armaduras, y siempre empiezas en el nivel 1 en cada ronda. Desafortunadamente el equipo que obtenías por medio de estas misiones se volvió obsoleto muy rápido, eso sí se los puedo confirmar. Y no se preocupen, para cuando hice este video Sega había anunciado planes para actualizar este modo de juego, y cuando eso suceda van a ver cómo es realmente la cosa aquí. Y casi se me olvida, aproximadamente en el año 2014-2015 debutó la versión de celular del Phantasy Star Online 2, versión la cual te da muchos beneficios para el juego principal. Eso sí, si por obra de la gran luz llega a América este juego, les puedo decir con certeza que va a llegar ultra censurado, créanme. Y una cosa que no puedo negar de este juego es que se ve muy bien para ser un juego de celular. En esta temporada también debutó el Night Gear, un enemigo de otro juego de Sega, el cual por cierto tuvo su propio Limited Quest. También debutó Meow, un gato el cual parodia a un personaje del primer Phantasy Star. Y este enemigo se caracteriza porque al momento de ganarle tiene chance de atraer a un jefe. Imagen para dramatizar cómo son las cosas. Y el último enemigo especial que debutó esta temporada, el Griffin, el cual había salido originalmente en el Phantasy Star Online 1. Y por las mecánicas que tiene este juego, obviamente el Griffin tuvo que volverse más agresivo. Ya pasando a lo hardcore, en esta temporada debutaron los Ultimate Quest, misiones en las cuales los enemigos son muy, pero muy agresivos y están de miedo, tan solo vean cómo me reciben. Por más chetado que estés, yo te recomiendo que vayas con una pandilla de 3 jugadores por lo menos. Y bueno, la mecánica original que tenía esta misión era simplemente matar enemigos hasta conseguir suficientes puntos y ya se acababa la misión. No fue hasta la 5ª temporada que tanto Ultimate Lillipa como Ultimate Naverius le dieron la dinámica de Freefield. Junto con los Ultimate Quest también debutaron las magias compuestas, o super magias ya en términos generales, las cuales estéticamente combinas 2 elementos y de momento solo hay 3. En sus inicios estas magias compartían el cooldown y no fue hasta la 5ª temporada que ya cada super magia tenía su propio cooldown, lo que hace que puedas estarlas spameando lo loco. Ya entrando al terreno de los Emergency Quest, aquí fue donde debutó Magatsu, el enemigo más grande del juego. Y este enemigo es una esponja gigante básicamente con ataques predefinidos, razón por la cual a un amigo personalmente no le gusta esta misión. Y en mi experiencia les doy 2 consejos. El primero, coordínense con su equipo para ponerse de acuerdo dónde le van a estar pegando. Y lo segundo, no vayan como Hunters a esta misión, no vayan como Hunters. Este enemigo demanda estar mucho en el aire y eso es lo último que puede hacer el Hunter como tal. Y su segunda parte de la misión, la cual es el plato fuerte en mi opinión, es una pelea en mechas. ¿Qué tan impresionante es eso? Los cuales por cierto debutaron en una misión de defensa que también salió en esta temporada. También tuvimos la última misión de defensa en la cual la aprendiz era la jefa final. Y confíen en mí, la música de esta misión es tan inspiradora. Y ya para finalizar, el raid contra la oscuridad profunda, el cual no importa cuántas veces juegue, esta misión nunca dejará de parecerme hermosa, ya sea por la estética locochona que tiene o los constantes cambios musicales que hay en esta misión. Y lo que más impacta de esta jefa es cómo es que de esto pasamos a estos enemigos sin chiste. Pero en fin, ya por falta de tiempo esto será tema para otro día. Espero que hayan disfrutado del video, se despide su servidor Silo y espero que tengan un buen día.